San Martín, este clásico de los sábados. Muy bien, tal como lo veníamos anunciando, tenemos todo dispuesto. Hoy otra plaza muy pero muy especial para todo el pueblo de San Martín, porque hoy vienen los representantes de los trabajadores de distintos sectores, y como lo hacemos habitualmente, vamos a recibir, a medida que los voy nombrando, con el aplauso de la Plaza del Pueblo aquí en San Martín. Primero voy a presentar a Raúl Vasco Lizarraga, de Apuntadores Marítimos. Bienvenido. También recibimos de Citraju, de Judiciales, a Vanessa Siley. Bienvenida, gracias por estar. Del gremio de curtidores, a Walter Correa. Del sindicato gráfico bonaerense, Héctor Gringo Avitetti. Bienvenido. También vamos a recibir al doctor juez camarista Enrique Arias Gibert. Bienvenido, muchas gracias. Eso es música para nuestros oídos. Vamos, vamos, plaza. Arriba San Martín, arriba la Plaza del Pueblo. También, como todos los sábados, con nosotros el concejal Hernán Letcher. Y nuestro diputado provincial, Lauro Grande. Una hermosa plaza. Vamos a tener el agrado de escuchar a cada uno de los compañeros. Pero para dar la bienvenida, como lo hacemos habitualmente, le voy a ceder la palabra al concejal Hernán Letcher. Bueno, buenas tardes a todos. Lindo día peronista para los que son peronistas. Muy bien, muy bien. Para el resto también. Hermoso día militante, podemos decir. Ahora sí. Bueno, hemos tenido desde hace rato varias semanas intensas, pero esta particularmente intensa. Ustedes saben, lo dijimos antes de la elección, lo dijimos después de la elección y lo decimos cada sábado en esta plaza. Fíjense. Devaluación, quita de retenciones, tarifazo, la mayoría de los que están acá son de San Martín, destrozaron a las pymes, caída del salario real, 200.000 despidos, 9% de desocupación, 32% de pobreza. Pero el señor presidente nos dice que lo evaluemos desde ahora. Todo eso no pasó nada. Vamos a empezar a contar de ahora. Por eso es importantísimo esta plaza que hacemos religiosamente todos los sábados. Porque hay que decirle absolutamente a todos los vecinos que eso no puede ser así, que no podemos aceptar ninguna de esas cuestiones. Miren, ayer tuvimos con Lauro la oportunidad de compartir un acto hermoso encabezado por el compañero Máximo. Y Máximo decía, en Florencio Varela, ya va a venir a San Martín.
en Florencio Varela. Una alegría inmensa porque era un acto militante con compañeros, ¿no?, de Varela, de tantas veces que había ido Néstor y Cristina. Bueno, esta vez iba Máximo. ¿Y saben qué pasó en la previa? Hubo un encuentro, así seríamos 200 compañeros. Y en realidad Máximo dice, bueno, yo quiero escucharlo a ustedes, díganme, cuéntenme cómo estamos. Creo que hablaron 10, 15 compañeros. Todos agradecieron absolutamente todo lo que había hecho Néstor, Cristina, y se lo agradecían obviamente a Máximo por la construcción del proyecto de los últimos 12 años. Ninguno le planteó nada, ninguno discutió nada y no hubo ni siquiera análisis de la etapa. Era imprescindible hacerle ese abrazo cariñoso. Y para mí, como militante, creo que para Lauro también, la posibilidad de tener dirigentes de la talla del Cuervo, Larroque, del propio Máximo, que están al lado y a la altura de los compañeros, acompañando en cada una de las disputas, la verdad que nos llena de orgullo. Y cuando íbamos para allá, yo iba con una compañera en el auto y me decía, fíjate los carteles del PRO, son todos iguales. Toda una foto más o menos simpática, no bien sacada, no sé qué, y te dicen, Juntos Podemos, Quilmes con vos, decía uno. No, Pobreza Cero no lo ponían directamente, era demasiado burdo. No, pero esta cosa de vaciar de contenido el discurso constantemente, que lo hicieron en la campaña, que lo siguen haciendo, y que lo hacen en la gráfica. Y lo hacen porque tienen que ocultar todo esto que les decía recién. Y de nuevo, a mí me llena de orgullo eso que pasó ayer, esto que pasa hoy, me llena de orgullo que estén estos compañeros acá, que son dirigentes del sindicalismo, que no se come ninguna, que da las peleas que tiene que dar, que no se queda callado, que no se aguanta, que le echen compañeros, que le metan la mano en el bolsillo a sus propios compañeros y a otros compañeros de otros gremios. Y me llena de orgullo porque nosotros, los que estamos acá, diría Pratgay, somos la grasa militante. Y somos eso porque no nos importa el marketing, porque lo que nos interesa es estar del lado de aquellos que necesitan ser defendidos frente al avance neoliberal de Macri, que quiere meternos la mano en el bolsillo constantemente. Por eso de nuevo, una reafirmación nuevamente de esta necesidad de hacer la plaza todos los sábados. Y permítanme terminar contándoles, me olvidaba una cosa que no es para nada menor, porque, sí, lo tenía en el machete. No, yo recién les relataba todas estas cosas que pasaron, ¿no? Y que Macri nos dice, bueno, ahora empezamos, ¿sí? Pero con un aditamento esta semana, que vino el Fondo Monetario Internacional y les dijo, no, están re bien lo que están haciendo, muy bien la devaluación, muy bien el tarifazo. Y algunos de ustedes estoy seguro que no lo debe saber, quizás no sabe, porque no lo deben haber leído, muchos diarios, en algunos diarios no salió. También vino el de una de las directoras de Moody's. Moody's es una, vieron estas consultoras, calificadoras de riesgo se llaman, ¿no? Que claro, siempre cuando estaba el kirchnerismo nos iba a ir mal, decían ellos, y después nos iba bien. Y en el 2001, cuando la estábamos chocando toda, ellos decían que nos iba a ir bien, ¿no? Y estos tipos dijeron, bueno, no, la verdad que Macri está haciendo las cosas muy bien. Pero ¿saben qué dijo además? Y en realidad es Moody's. En realidad dice, bueno, no podemos elogiar demasiado todavía la política de Macri. ¿Saben por qué? Porque todavía está vigente el riesgo de que mañana gane otro gobierno populista y todas estas cosas que está haciendo Macri finalmente queden en el olvido. Con lo cual fíjense, ellos que nos acusaban a nosotros de que íbamos por todo, fíjense en qué están pensando. Están pensando
y no solo en la Argentina, porque Moody no es de la Argentina, en cómo proscriben a Cristina, en cómo proscriben a cualquiera que pretenda volver a los 12 años y a la conquista de los 12 años. Están intentando que estos compañeros que bancan la parada, bueno, estigmatizarlos y dejarlos fuera de la cancha. Están pensando que esta plaza no exista más. Y por eso, permítanme contarles, y para cerrar, dos cositas que decía Máximo ayer. Decía, si el pueblo no muestra los dientes, se lo van a llevar puesto. Y dijo también que la verdad a mí me llenó de orgullo porque efectivamente es así y te emociona cuando lo lográs poner, como hizo él ayer, en palabras eso que uno siente. Dijo de Cristina, eligió la condena mediática porque eligió no abandonar a su pueblo y va a estar siempre junto a su pueblo. Muchas gracias, compañeros, a seguir bancando las plazas todos los días, a resistir para que no avancen por ninguna de nuestras conquistas. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Lo tienen que escuchar desde la Rosada. ¡Vamos, compañeros! El alma y el corazón de gorila. Nada es de Perú. Macri cagó. Macri cagó. Esta es la plaza de San Martín. Esta es la plaza del pueblo que se viene haciendo escuchar desde el primer sábado de enero. Y vamos a continuar desde ahora y para siempre, porque ahora sí voy a cederle la palabra al compañero diputado provincial Lauro Grande. Buenas. Grande Chocolate siempre presente. Agradecerle a los compañeros la presencia. La verdad que es un honor y un orgullo poder caminar este camino de lucha permanente por los derechos de los trabajadores con estos dirigentes, ¿no? Estos son los que se plantan, los que no negocian, los que no prefieren ser sindicalistas empresarios, sino que prefieren estar en la calle peleándola en cada lugar, en cada momento. No tienen miedo y no tienen vergüenza. Ahora los compañeros van a contar un poco. Acá están los compañeros de Cueroflex, que es una empresa gestionada por sus trabajadores, que les llegó la boleta de 800.000 pesos de luz. Y fueron y la pelearon y están ahí. Ahora Walter va a contar bien, lo vamos a acompañar el 5. Ahí está Jorge, su principal... Vamos Cueroflex. Oh, Cueroflex. Cueroflex. Un ejemplo los compañeros. Y después está también, que quiero que Vanessa después lo cuente, hay procesados 2 compañeros del sindicato, delegados, que el 13 de abril pusieron la bandera ahí cuando estaba Cristina. Bueno, no lo dejan expresar y los procesan ahora. También es una lucha ahí que están dando los compañeros y que la vamos a acompañar con toda la fuerza. Y yo quería arrancar con una frase que parece que fuera escrita hoy, ¿no? Que después le digo de quién es, pero es que parece que fuera para este momento. Dice así: nuestra experiencia nos ha enseñado que sobre todas las cosas debemos ser pacientes, perseverantes y decididos. A veces pasan meses sin que nada aparentemente suceda. Pero si se trabaja con ejercicio de estas 3 cualidades, la tarea siempre ha de fructificar. En una semana, en un mes o en un año. Nada debe desalentarnos, nada debe dividirnos, nada debe desesperarnos. ¿Sabe quién la dijo? Agustín Tosco, compañero. Pareciera que fuera escrita para este momento, ¿no? Y los compañeros representan fuertemente ese espíritu de perseverancia, paciencia y trabajo permanente. Me parece que lo que tenemos, bueno, y después agradecer a los compañeros que sostienen esta plaza. La semana que viene tenemos la número 30, nos merecemos un aplauso, viene el Cuervo. Eso para nosotros va a ser un orgullo. La otra vez vino Axel. Digo, donde los tipos después pusieron, ¿no?, el ministro que puede caminar entre la gente. Eso somos, digo, somos la militancia, la cámpora, los compañeros del Frente para la Victoria. Eso es lo que queremos y no dirigentes que quieren hacer un
un pre-kirchnerismo, ¿no? Con un gobierno pre-peronista quieren hacer una dirigencia política, una clase política pre-kirchnerista donde todo se arregla en una rosca, en un set de televisión, focus group, encuestas, marketing político, coaching, que esto lo decía Cristina el otro día en Ecuador, ¿no? Digo, ese discurso que dio maravilloso con Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Ecuatoriana, una compañera de 33 años, que defendió mejor a Cristina y 2 años y medio que muchos de los que llegaron con nuestras listas, ¿no? O muchos que ganaron en muchos municipios y después van a Tecnópolis a dar conferencias de prensa con Frigerio explicando cómo el gobierno de Macri nos va a traer felicidad y cómo lo vamos a poder jugar a partir de ahora y no de los 10 meses que hacen que están en el gobierno. Y me parece que ahí está el camino, lo que decía Hernán ayer con Máximo, Florencio Varela, con miles de compañeros militantes que se quedaron hasta última hora bancando la parada en un distrito donde el kirchnerismo, el peronismo, el Frente para la Victoria, su intendente, bancaron siempre y no tuvieron miedo en ningún momento de pararse en la calle y ir a la Plaza de Mayo a bancar en los peores momentos del gobierno. Y ahí Máximo decía una cosa que también es importante recalcar cuando muchos compañeros dicen no a Vidal, a María Eugenia Vidal, que es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, no hay que pegarle porque tiene mucha imagen positiva, alta imagen positiva. Entonces si vos le pegás, te pones del otro lado y bajás en la imagen. Entonces él decía, ¿para qué queremos imagen positiva si el pueblo se muere de hambre? ¿Para qué queremos imagen positiva si los compañeros se quedan sin laburo? ¿Para qué queremos imagen positiva para entregar a los fondos buitres todo lo que recuperamos en estos 12 años y medio? Y ahí está la discusión. Por eso esto que hacemos acá, por eso estos compañeros que la pelean día a día sin especular, ¿no? Digo, a veces el enemigo te pone siempre ahí esa zanahoria para ir viendo cómo te vas acomodando, cómo es mejor, como decía Pradien, fíjense cómo negocian las paritarias para ver de no quedarse sin laburo a los que ustedes representan. Y ahí está donde no hay que perder las convicciones, hay que ser serio, hay que ser responsable, hay que ser paciente, no hay que hacer locuras. Tenemos que hacerlo con paciencia, con tesón, pero no hay que perder la firmeza de nuestras convicciones. Eso es lo que ellos quieren demostrarnos con esos dirigentes que van mirando cómo miden las encuestas, entonces van a la televisión y un día son ultra kirchneristas, al otro día ven películas estadounidenses en vez de verla a Cristina, al otro día tienen problemas de qué le pasa en Intratables, ¿no? Dicen, no, la verdad que habría que ver porque en Intratables me mataron. Intratables, el pibe que está a la noche que relataba fútbol, Fantino, digo, esas cosas son para la gilada. Cuando le dicen al compañero, ¿para qué vas a hacer Argentino Junior con 40.000, 50.000 personas si vos vas a cualquier canal de televisión y con 2 o 3 puntitos le llegás a 600.000 personas? Y esa es la discusión. Nosotros preferimos, seamos como fuimos en su momento cuando arrancamos, cerca de 30, 50 compañeros, y después la otra vez cuando vino Axel, más de 3.000 compañeros. Digo, no importa si hace frío, si hace calor, si llueve, si un día nos meten a un personaje que multimillonario con guita que se robaron los empresarios, se la dieron, y nos meten esa discusión para que nosotros tengamos que creer que nosotros somos eso, y nosotros no tenemos nada que ver con eso. No lo tiene que ver Cristina, no lo tiene que ver Máximo, no lo tiene que ver el Cuervo y no lo tiene que ver ninguno de los compañeros que están acá. Me parece que ese es el camino, no le podemos aflojar. El ejemplo de los compañeros de Cuadroflex es una cuestión a seguir, a estar atentos, a bancar la parada. Ellos están dando la pelea, seguramente la van a ganar, y si no la ganan vamos a estar ahí bancándolo. Digo, pero cada una de nosotros tenemos que ver ese camino. Es largo, es tedioso, no es fácil. El enemigo tiene un parlante mucho más grande que el nuestro que podemos tener acá o en alguna otra plaza, que sucede en este momento en todos los lugares de la provincia de Buenos Aires, pero también del país. Ellos tienen una capacidad de construir un relato que es increíble, pero nosotros no tenemos que aflojarle, compañero. Ayer Máximo decía esa frase que venimos dándole nosotros siempre acá, y decía, a no aflojar ni abajo del agua, compañeros. Esa es la consigna, vamos para adelante, vamos a volver, como dice Cristina, ser mejores para volver mejores. El 2017 es nuestro, el 19 en la presidencia de la Nación va a haber una compañera, un compañero de este proyecto político y de este pueblo maravilloso. Un abrazo para todos y para los compañeros y compañeras. Muchas gracias, Lauro, siempre tan clarito. Claro que vamos a volver. Bien lo decía Lauro, con algunos puntos de rating creen que pueden convencer a todo un pueblo que hoy por hoy cada vez se ve peor. Ellos tendrán
medios de comunicación, pero nosotros tenemos corazón y militancia. Ahora sí, le voy a ceder la palabra, nada más y nada menos que al juez camarista Enrique Arias Gibert. El aplauso para él. Compatriotas y compatriotas. Sí. Bien. Antes que nada, creo que hay algo que me gustaría comentar desde donde yo puedo hablar, porque ustedes saben que yo hace 30 años que no me meto en política, solo voy de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces, lo primero que le quería decir es que de todas las cosas que se hablan, si hay una falsedad, es la consigna de la que nadie habló, y parece más tonta, que es el sí se puede. Justamente, cuando hablamos de democracia, y en realidad yo más que hablar venía a escucharlo, por escuchar al soberano, porque la democracia es el poder del pueblo. No es el poder de los funcionarios, ni de los presidentes, ni de los diputados. Es el poder de ustedes. Es el poder de ustedes que puede. Eso es democracia. Y no hay democracia, y no hay derechos, si esos derechos no se garantizan. Por ejemplo, ustedes no sé si saben, porque no lo publican en ningún lado, que el derecho a la universidad gratuita es un derecho garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Del mismo modo que la capacidad de manifestarse en espacios públicos, que solo puede ser limitada por ley, no por ningún protocolo, y a su vez por razones específicas de seguridad. Y nosotros muchas veces nos preocupamos por ver que no se criminaliza el proceso. Si en realidad lo que tendríamos que empezar a preocuparnos es por criminalizar los que violan los derechos internacionales, violando de manera injustificada el derecho a la manifestación del pueblo, a la manifestación de las creencias. Eso es justamente lo que ellos están buscando, muchos están buscando, justamente detrás del sí se puede, probablemente esté el más fuerte, no se puede, porque el mensaje es: no pueden movilizarse, no tienen derecho a comer, no tienen derecho a viajar, no tienen derecho a estudiar. Las universidades, ¿para qué tantas universidades? Eso es violar los derechos, porque justamente no hay democracia sin pueblo empoderado. Eso es democracia. No hay república si no se garantizan los derechos humanos. Los derechos humanos son no solo el derecho a que no te torturen, sino el derecho a comer, derecho a viajar, derecho a estudiar, derecho a elegir tu propia vida, o como dice la ley de asociaciones sindicales, el modo de remover los obstáculos que obstaculizan la realización plena del hombre. Eso, lo que yo sé es que eso es lo que dice nuestra Constitución, y eso es lo que se quiere negar, y cada vez lo que estoy viendo es que además, y me preocupa mucho, se está creando una ofensiva contra quienes, por ejemplo, desde el Poder Judicial, se animan a mantener la defensa de estos derechos básicos. ¿De qué derechos humanos vamos a hablar si nadie puede siquiera calentarse en el invierno? Y sin embargo, a partir de ahí, aquí en San Martín, empezaron a aparecer amenazas sobre la jueza Forns. Empezaron a llover amenazas sobre el doctor Rosansky. Empezaron a llover amenazas sobre el doctor Rafecka por hacer lo que el derecho dice que hay que hacer. Porque en definitiva, hay gente que a lo mejor lo que quiere llevarse puesto es la república y la democracia. Y para eso lo que hace falta es entender que estar empoderados, hablar, no callarse, es nuestro derecho.
hay cosas que permanentemente están buscando tratar de decir no hay derecho. El fallo Orellano de la Corte, que está diciendo que los únicos que pueden ordenar una huelga son los sindicatos y no los trabajadores, lo que está buscando es evitar justamente que pueda cuestionarse en la práctica la burocracia. ¿Por qué? Había algo que alguien dijo, no me acuerdo quién era, que los pueblos van a avanzar con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Pues bien, ellos lo que no quieren es que el pueblo o que los trabajadores, por ejemplo, se movilicen. Porque ellos, hay algo que han construido también que es la famosa idea de la brecha, la grieta. En realidad toda sociedad tiene una grieta. El mundo que ustedes viven no tiene nada que ver con el mundo, por ejemplo, que tiene algún CEO que va de barrio Parque al colegio Newman, del colegio Newman al exterior, a visitar todos lados, y no entienden qué carajo es no tener para calentarse en invierno. Esa es la grieta. La grieta no es discursiva, la grieta está en una sociedad injusta y en un sistema en el cual los que fueron siempre dueños del poder se asustaron porque alguien estaba buscando una política de transformación real, que justamente hacer democracia es hacer real el proyecto constitucional y hacer la república. Porque república es que cada ciudadano tenga derechos, y tenga derechos como hombre, no como sociedad anónima, y menos aún como offshore. Derechos, república es eso. Democracia es ese pueblo empoderado, ese pueblo que es difícil de vivir para los gobernantes, pero no para los gobernados. Entonces, finalmente, lo que están buscando para ellos, toda garantía de derechos humanos, es un gasto. Por ejemplo, ahora están hablando, por ejemplo, de línea de pobreza, pero fíjense que hay un cambio, hay una trampa, también en el 32%. Porque el 32% es enorme, es mucho. ¿Por qué? Porque cambiaron el modo de medirlo. Porque el modo de medirlo antes tenía por objeto ver cuáles eran las necesidades básicas insatisfechas. El sistema, y esta es la grieta, que ellos tienen para leer, es el de los ingresos individuales. Y por supuesto que de este modo invisibilizan el gasto social. Por ejemplo, ¿qué significa en salud para una persona que formaba parte de ese programa tan hermoso que se discontinuó como es Argentina Sonríe? ¿Qué significaba? Todo eso es lo que ellos quieren evitar. Y todo eso, cuando por ejemplo ir al PAMI significaba para cualquiera de nuestros jubilados saber que había remedios, y hoy no los hay. Todo eso también es de básicas insatisfechas. Y como esos son impuestos que van a pagar los ricos, porque casi siempre la mayor parte de los impuestos los pagan los ricos, quiere que lo juzguen además en base a reglamentos por los cuales podés pedir muchísimas más necesidades básicas insatisfechas y mayores ingresos individuales. Porque en definitiva, esa es la grieta y esa es la construcción contra la democracia, contra la república y contra los derechos humanos, que es la negación exacta del derecho. Entonces, compatriotas, en homenaje a lo que significa la gesta de Mayo, Artigas, Dorrego, terminemos diciendo: libres o muertos, jamás esclavos. Muchas gracias, doctor. Fuerte y renovado el aplauso. Como cada sábado tenemos invitados de lujo aquí en la Plaza de San Martín que nos ayudan a estar más cerca, de la verdad, de encontrar lo que a veces nos cuesta encontrar, esa claridad que tienen, por ejemplo, el doctor Arias Gibert. Muchas gracias, doctor, de verdad. Para darle continuidad a esta plaza y recibiendo a otro compañero, quiero que lo reciban como lo hace la Plaza de San Martín, a Raúl Vasco Lizarraga, de Apuntadores Marítimos.
Muy buenas tardes a todas y a todas. En general, cuando tengo un micrófono es porque hay un despelote y estamos organizando una huelga. Ahora, por suerte, lo que estamos hablando, intercambiando, son ideas, son proyectos, son cómo nos seguimos parando frente a este embate neoliberal. Yo le quiero contar a los compañeros, a todos ustedes y a los compañeros que tienen en peligro la fuente de trabajo, que quien les habla con muchos portuarios, yo he perdido 3 veces el trabajo en el puerto, volví a reinsertarme y ahora estoy en un gremio. No es sencillo estar afuera de un trabajo, no es sencillo estar desocupado y no es sencillo en un gobierno neoliberal. Nosotros ya lo vivimos, por lo menos yo lo viví 3 veces. Sabemos de qué estamos hablando, sufrimos 2 veces, cuando vemos que pueden ganar y cuando lo estamos padeciendo como ahora. Así que, sin lucha, compañeros, tenemos los medios en contra, tenemos este gobierno que nos está apabullando, pero no nos va a vencer ni nos va a doblegar. No estamos en las mismas condiciones que en los 90. A pesar que en los 90 yo quiero contarles algo, primero a todos ustedes, para que, yo sé que no hace falta marcar diferencias. En los 90, cuando empezó el gobierno de Menem, lo primero que hicieron con los portuarios, porque decíamos que éramos caros, derogaron los convenios colectivos, concesionaron el puerto más adelante, lo que ustedes ven ahora como Puerto Madero, había miles de trabajadores en esos lugares. En esos lugares se construyó sobre la sangre de trabajadores. Y cuando concesionaron el puerto de Buenos Aires, lo que pasó fue que a todos esos trabajadores fueron expulsados del sistema. Y sin ninguna posibilidad de trabajar, gente de mayor de 40 años. Hicimos mucha resistencia, hicimos paros, marchas, hice una huelga de hambre en Plaza de Mayo cuando no se hacía con otros compañeros. Pero el gobierno neoliberal es muy fuerte. Acá hubo compañeros en esa época de una terminal que se llamó Intefema, que por ahí pasaron algunos memoriosos las armas a Croacia y Ecuador, que pasaron las armas y después cerraron eso y quedaron 600 compañeros en la calle, con lo cual tuvimos cientos de marchas. Digo, sé lo que es cuando pasa el tiempo y no le podemos dar respuesta en la casa a nuestra familia. Pero, digo, hago esta introducción porque durante 8 años hubo un grupo de compañeros que en la puerta de Economía estuvieron resistiendo, de estibadores, de portuarios en realidad, estuvieron resistiendo esperando que le den una respuesta porque estaban sin trabajo, era desesperante. Gente de alrededor de 45, 50 años, no tenía, en el mercado laboral no podían entrar. Y cada candidato que venía, ellos los iban a ver qué respuesta le podían dar. Y un día vino Néstor, que esta historia me lo contaban algunos compañeros con lágrimas en los ojos después que siga contando lo que pasó. Néstor les dijo: si yo soy gobierno, lo llamo y vamos a arreglar la situación. Pasó como una promesa más, pero Néstor ganó. Llamaron a esos compañeros, una de las primeras cosas, y le dijo que le iba a arreglar realmente el problema. E hizo un decreto, a ver si les suena, de reparación histórica. Y esos compañeros hoy tienen la posibilidad de jubilarse y de tener una vida digna. Pero pasaron 14 años de frustraciones, donde uno cree que el que no sirve es uno. Esto es lo que te hacen sentir. Y uno sí sirve. Uno es una persona que tiene un montón de sueños. Justamente lo conocí a Walter, lo debo haber conocido antes en alguna calle, pero en la CGT, dando un discurso, y los dos pidiendo lo que tiene la necesidad, la sociedad, el pueblo trabajador, el movimiento obrero, un paro y una movilización. Esto lo paramos, lo hablamos con Walter en ese momento, porque entendemos que la única forma de nivelar las fuerzas es con la gente en la calle. Si no estamos en la calle, ellos van a seguir. Las tarifas se pararon parcialmente porque la gente estuvo en la calle. Digo, y voy a hacer otra, vuelvo a lo otro.
como fue parcial ese decreto para los compañeros de esa terminal que nombré, donde pasaron las armas a Croacia y Ecuador, la gente se volvió a agrupar y pidió nuevamente que el grupo que había quedado afuera le dieran la posibilidad de tener esa reparación histórica. ¿Saben qué hizo Néstor? Hizo otro decreto con todo lo que implicaba, y estos compañeros también se pudieron jubilar. Y termino con esto, porque después hubo una serie de dificultades. Yo decía un periodista que está acá, Matías Marmorato, que de paso el chivo está en AM660, gran periodista y compañero. Cuando los trabajadores están creciendo, cuando tienen logros, cuando algo pasa. Digo, nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte, dice el tango, ¿no? Se judicializó este tema de los decretos y hubo muchos inconvenientes. Y se interrumpió por 2 años. ¿Se imaginan a los que tienen la posibilidad de volver a vivir lo que fueron esos 2 años? Y los que estábamos ahí luchando con los compañeros desocupados, fue una carga emocional muy grande, pero bueno, nosotros comíamos, ellos no. Esta era la gran diferencia. Y justo del 2008, ¿les suena el 2008, el campo, el conflicto con el campo, Cristina con todos los problemas que estaba teniendo? ¿Y saben qué pasó? Y con esto digo, cierro porque digo, nosotros lo que tenemos que ver son las grandes diferencias entre un gobierno y otro. Peloteados por todos lados, por todos los medios, por todos los grupos de poder, Cristina volvió a hacer un decreto para que el régimen jubilatorio le llegara a todos los compañeros. Hubo compañeros que no llegaron a verlo porque murieron. Me emociono cuando lo digo porque les tengo las caras, les tengo los sueños, pero los que quedaron, los que lo lograron, esa alegría, esa cara de felicidad, eso dice, sí que se puede, iba a decir, perdón. No lo digo eso, por favor. No, yo no me contagio nunca. Ellos vieron que se podía llegar con la lucha, pero también algunos creen que es con la meritocracia que se puede hacer las cosas. Miren, compañeros, hay muchos que trabajan 8, 10, 12 horas, que se rompen el alma. Si no hay un gobierno que ventile para el lado los trabajadores, esto no funciona. Y algunos compañeros se creen que, y yo le decía en una charla previa, y siempre lo digo, ascenso social sin conciencia de clase, el final es trágico, es que gane Macri. Entonces, conciencia de clase debemos saber. Conciencia de clase. Yo todavía amo cuando era chico ese ruido a ollas cuando llovía que mi vieja ponía por toda la casa. Esa música la llevo acá y jamás me voy a olvidar. Por eso, digo, uno tiene que hacer a los compañeros de Cuero Flex toda la polenta, sé lo que se pasa, y estaremos con Walter y con ustedes cuando haga falta. Un abrazo a todos ustedes y gracias por recibirme. Muchas gracias, compañero. El revisar la historia nos hace parar en este presente y mirar al futuro. Sin ninguna duda que el pueblo de San Martín va a estar con los compañeros trabajadores de Cuero Flex donde haya que estar. La plaza de San Martín, la militancia de San Martín, con Lauro Grande a la cabeza, vamos a estar junto a ustedes. Por eso, ahora le voy a ceder la palabra al compañero secretario general de Curtidores, Walter Correa. Bueno, la verdad que en principio como militante, como un trabajador más, le agradezco muchísimo la convocatoria, la invitación a los compañeros. Nosotros somos uno de los sindicatos que integramos la Corriente Federal de los Trabajadores, donde tenemos una pelea desde adentro, dentro de la CGT, donde tenemos un programa de 26 puntos que tratamos en lo posible de modernizar, entre comillas, esos programas históricos del movimiento obrero, como fue Huerta Grande, La Falda, los 26 puntos de Sauro Baldini, y tratamos, ¿no?, con todos nuestros compañeros de llevar
a lo largo del tiempo y tratar de actualizarlo, toda esa mística, toda esa resistencia, todo ese compromiso que tuvo en su momento la CGT de los argentinos. Así que estas son nuestras cartas de presentación. Nosotros, como decía muy bien el compañero, en las oportunidades que tuvimos de asistir al Confederal, hemos planteado con mucha humildad nuestro programa, hemos planteado la necesidad urgente de establecer un plan de lucha por un paro y movilización, y cada vez que tenemos oportunidad lo vamos a seguir sosteniendo, lo vamos a seguir articulando. De contarles que nosotros, yo como secretario de organización, estoy orgulloso de ser un compañero más, de ser un representante más de los compañeros acá de San Martín, de Cueroflex. Esta cooperativa que se inició, no ahora, hace años que los compañeros vienen trabajando, hace años que se vienen organizando, hace años que vienen luchando por su fuente de trabajo, no se quedaron con la indemnización, no se quedaron con el hecho de ser cuentapropista o de ponerse un kiosco o de ponerse un remis como los quieren volver a hacer ahora, querer a nosotros como los laburantes, como los 90. Los compañeros lucharon, son 3 hectáreas donde está toda la maquinaria, donde los compañeros están exportando hacia Brasil, hacia Venezuela, hacia muchos lugares de Latinoamérica, están abasteciendo el mercado interno. O sea que los compañeros demostraron a lo largo del tiempo de que también un trabajador puede organizarse, que también un trabajador puede desarrollarse, que también un trabajador puede manejar una empresa y que puede ser exitoso. Y los compañeros lo lograron. Esto es lo que lo jode a la derecha, esto es lo que lo jode a Macri, y por eso lo están metiendo los tarifazos que lo están metiendo, para excluirlo, para hacerle acordar que ellos no tienen el derecho de conducir una fábrica. Yo lo que les puedo decir, porque conozco a mis compañeros, antes de ser secretario de organización, de secretario general, fui secretario de organización, y reiteradamente con el Flaco Rey hemos trabajado en esa fábrica. Y yo lo que le puedo decir al pueblo de San Martín, a los compañeros, que es una fuente más de San Martín, que la tenemos que defender entre todos, que le tengo que pedir al pueblo que nos acompañe. Y también decirle, porque conozco a mis compañeros, conozco mi organización sindical, que en Cueroflex no se rinde nadie, compañeros y compañeras. No se rinde nadie. Esta es mi obligación como trabajador de decírsela. Que tengan ustedes presente al pueblo, que la verdad que hay 72.000 compañeros y compañeras a lo largo y a lo ancho de nuestro país que tienen responsabilidades sindicales. No son los 5 o 6 pavos reales que se pavonean en los canales de televisión, que aparecen comiendo con Mirta o que defienden a algún sector. Estos compañeros hay que apoyarlos, hay que salirlo a buscar, hay que bancarlo. Yo les puedo garantizar que así como mis compañeros Cueroflex los otros días fueron a tomar Edenor, también nosotros tenemos una curtiembre donde la justicia pidió un allanamiento, donde la fiscal desobedeció la realidad de estos compañeros que no cobran, la realidad de estos compañeros que no les pagan los aportes sociales, donde no pagan la salud. Y también tenemos una pata, que es la justicia, y una pata que son los grandes medios que colaboran con este régimen oligarca. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en claro y sabiendas de lo que nos está pasando para seguir yendo adelante. Yo le decía acá a un compañero, Lauro creo que le decía hace un rato, o sea, nosotros hemos sido derrotados. Y hemos sido derrotados también por los votos en contra de nuestra propia clase. Que esto es lo que también nosotros tenemos que entender. Nosotros también tenemos que entender esto. Tenemos que entender que hicimos la catarsis en estas plazas. Yo estoy orgulloso de estar acá en la Plaza 29, recién se lo decía acá Vanessa. La verdad que podemos decir con tranquilidad que hicimos la catarsis. Podemos decir con tranquilidad que hicimos la reflexión. Y también ahora podemos decir con tranquilidad que tenemos que pasar a la acción. La acción de la lucha. Y decirlo con todas las letras.
nosotros no podemos, como decía hace un ratito Lauro, mirar las encuestas y a ver qué dice la tele. Decir con todas las palabras, hay que confrontar, hay que resistir, hay que luchar y hay que decirlo y sentirlo, compañeros, y hacerlo, compañeros. No hay otro camino. Que no nos engañen, que no nos mientan. Por acá pasa la cosa. Yo les puedo decir a todos ustedes que los otros días en la Universidad de Avellaneda, antes de ayer, hablábamos de la rebelión de las bases. Se decía bien clarito y Raimundo Ongaro lo decía con todas las letras, la rebelión de las bases. La rebelión de las bases son los que forman estas plazas. La rebelión de las bases son los que vamos a hacer el cambio generacional que hace falta. Vamos a ir en contra de la burocracia, de la gerontocracia política, de la gerontocracia sindical, desde la rebelión de las bases, desde la rebelión de las bases donde vamos a volver, compañeros, donde vamos a volver, y hay que decirlo y sentirlo. Esto es lo que nosotros tenemos que destacar, esto es lo que nosotros tenemos que sacar adelante. Hoy ustedes fíjense, nosotros días escuchamos también esta frase, la verdad que a mí mucho no me gusta esta frase y lo digo como un militante, cuando se habla de sabios y prudentes. Dice, el dirigente sindical tiene que ser sabio y prudente. Y a algunos políticos les conviene también y dicen esa frase de sabio y prudente. Y nosotros la verdad los otros días estamos tratando con los compañeros gráficos de reeditar un manualcito muy pequeño que hizo Juan Domingo Perón en el año 51. Este manualcito muy pequeño era como hacía Chávez los libritos para que los compañeros lo tengan en el bolsillo izquierdo y sacarlo y tenerlo como recordatorio. Y ahí decía en esa frase de muy pocos renglones, decía que el dirigente sindical los movimientos sindicales tienen que tener a su frente hombres de acción y de lucha. Y lo decía bien clarito, hombres de acción y de lucha. No decía ahí sabios y prudentes. Y también ahí decía, terminando esa frase, el general Juan Domingo Perón en el 51, en esa frase, cuando se dirigía a los dirigentes sindicales, también decía que vale más, en la lucha, ¿no? Vale más un león al frente de 100 ovejas que una abeja al frente de 100 hombres. Entonces esto es lo que nosotros también tenemos que destacar. Estos son los leones que quería Juan Domingo Perón. Estos son los leones que se tienen que transformar todos ustedes. Estos son los leones que necesitamos para volver, compañeros. Estos son los leones. Nosotros con la lucha vamos a homenajear a nuestro gran león que fue Néstor Kirchner. Nosotros con la lucha y el acompañamiento vamos a defender a nuestra gran leona que es Cristina Fernández de Kirchner. Este es el camino, compañeros. Tenemos que volver con dignidad, con lucha y con resistencia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Impresionante, muy clarito, Walter. Vamos a volver con la cabeza y el corazón. Esto lo ponemos de manifiesto en esta plaza cada sábado, en este clásico que se transformó la Plaza del Pueblo en San Martín. ¡Más fuerte! Eso es, compañeros. Ahora sí, le voy a ceder la palabra a la dama. A la dama que nos engalana esta tarde. Gracias por estar. De Citrajo, de Judiciales, la compañera Vanessa Siley. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y compañeras, niños, grandes, todos. Yo vine con mi hijo, vio, porque eso nos pasa a las mujeres que militamos también. Así que yo quería hablar y compartir con ustedes, que los felicito, que estén hace 29 plazas, precisamente ocupando la plaza, ocupando el espacio público y diciendo lo que pensamos a viva voz. Eso es lo más importante, me parece a mí, ¿no? Porque
decir lo que uno piensa, decir la verdad, y su verdad relativa, como decía Néstor Kirchner, porque la posta la vamos a construir entre todos para volver. Nadie tiene la verdad absoluta, sino que todos tenemos un cachito de verdad, dentro del campo nacional y popular por lo menos. Y dentro de eso, de esto precisamente que se trata, de ocupar la calle, que significa sostener niveles de organización popular, porque así como la herramienta de los sindicatos es la acción directa, es la huelga, esa es nuestra herramienta que nos determina para poder ejercer el poder o la presión de los trabajadores organizados. La herramienta del pueblo en su conjunto es ocupar la calle. Por eso también ocupábamos la calle durante el gobierno popular, porque era un gobierno que había que defender y reafirmar en la calle. Y ahora salimos lamentablemente para resistir cuando nos tocan los puestos de trabajo, para resistir cuando necesitamos aumentar nuestros salarios, para resistir cuando nos meten un tarifazo del gas, de la luz, del agua. Estos son otros los tiempos. Y en esos tiempos, y por lo menos quiero compartir con ustedes, lo que para mí es una reflexión de lo que más está en juego en este momento. Y son dos cosas. Es por un lado, dos cosas que por lo menos nos atañen a nosotros en tanto militantes o en tanto personas pensantes por lo menos. Por un lado, este gobierno y este plan, este proyecto neoconservador, neoliberal, que viene a barrer todas las conquistas en materia de derechos que tenemos, atenta contra algo muy difícil de construir y muy fácil de destruir, que es la organización popular. Y atenta contra algo que en términos políticos se llama representatividad. Cuando ellos quieren erosionar la figura de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, lo hacen en tanto representa efectivamente a un sector muy importante del pueblo. Cuando quieren acusarnos que nosotros somos los chorros, los corruptos, los malos, los que la pesada herencia, lo que vienen a hacer, no les importa a ellos que la gente les crea. Lo que a ellos les importa es que la gente no crea en ningún político, porque es la única forma en la que ellos ganan, porque nosotros sí trabajamos la representatividad sobre el pilar de la organización popular. Ellos no, la trabajan en los medios de comunicación, la trabajan con encuestas, como dijo el compañero Lauro, con el marketing político. Nosotros no, nos cuesta un Perú, nos tenemos que organizar en el barrio, nos tenemos que organizar en la unidad básica, nos tenemos que organizar en los puestos de trabajo, tenemos que convencer, tenemos que... todo el tiempo lo nuestro se llama trabajo colectivo y cuesta más construirlo. Esa representatividad, por lo menos a mí me parece que es un deber de todos cuidarla, es un deber de todos sostenerla. Cuando hablamos entonces del rol que actualmente tiene el movimiento obrero organizado, cuando hablamos de el lugar que en los momentos de resistencia ocupan las organizaciones sindicales, precisamente porque se atenta contra el ordenador social principal, que es el trabajo. El otro día me decía, una periodista me pregunta, Pinedo dice que este ya no es el momento de la igualdad, que ese fue otro momento, que ahora viene el momento del orden. Falsa dicotomía, le digo yo, porque no hay mayor ordenador social que el trabajo, y estos señores vienen contra el trabajo, que además no hay acto de violencia más grande que dejar a una persona sin laburo, porque se destruye la familia, se destruye la comunidad, se destruye el barrio, y ahí aparece la violencia de todo tipo. Y esta la vivimos todos, o muchos de nosotros. No, yo también viví lo que es ser hija de padres desocupados o mantenerte con el sueldo de tu vieja, que es maestra y que cobraba en patacones. Esos daños a la familia que después se reproducen al barrio, a la comunidad, a la ciudad, al país, nos tiene que convertir a todos en este momento, a mi modo de ver, en las personas más sensibles y solidarias.
al momento de organizarnos, pero también en la vida cotidiana, con el otro, con el que está al lado, porque seguramente que hay uno que hoy la está pasando peor que nosotros. Imaginémonos entonces esto que les decía, el rol del movimiento obrero organizado. Y con esto quería compartir una reflexión, otra reflexión con ustedes que tiene que ver con lo que fue el otro día la reunión de la Confederación General del Trabajo, a la cual nuestra Corriente Federal de Trabajadores pertenece, porque nosotros compartimos que haya unidad en el movimiento obrero y reivindicamos la existencia de la Confederación General del Trabajo como herramienta de los trabajadores. Pero una herramienta, un espacio que debe ser para discutir con sinceridad primero, poner sobre la mesa las verdades que uno tiene y luego determinar las medidas de fuerza. Nosotros decimos que tenemos que ir a un paro general y a la reapertura de paritarias también, porque el rol social del sindicato se ve cuando pedir aumento de salario no solo significa muchísimas cosas. Significa por lo menos tratar de emparejar la pérdida adquisitiva que tuvimos en nuestros bolsillos, en nuestras economías familiares y domésticas en estos últimos 9 meses. Pero significa hacer un aporte a la economía, a la economía microeconomía, a la economía cotidiana, que es que si uno tiene plata, va al supermercado, consume y empieza de nuevo la rueda virtuosa que tanto nos enseñó Néstor y Cristina acerca de la economía. Eso es abrir paritarias también. Y necesitamos los sindicatos del Estado, siempre necesitamos del Estado. Por eso la palabra del Estado, cuando dice no a la reapertura de paritarias o cuando dice sí a la reapertura de paritarias, es importante. Porque es el curso de la economía de una sociedad, no es menor. Ahora bien, volviendo, la Confederación General de Trabajo y la última reunión que tuvieron con Prat Guy esta semana, a mí me genera un malestar, en principio, que es el siguiente. Los compañeros de la conducción del Consejo Directivo de la CGT que se sentaron en esa reunión plantearon que querían, como propuesta, para no ir a una medida de fuerza, es decir, para no llevar adelante un plan de lucha que pone sobre la mesa que este es un gobierno que va contra los laburantes, dijeron que querían un bono de fin de año y la exención del impuesto a las ganancias del medio aguinaldo del mes de diciembre. Ahora, yo digo, uno, y esto lo sabemos todos, lo que alguna vez tuvimos negociar salario o una paritaria, uno cuando va a pedir algo que sabe que ya le van a dar, no va a pedir nada, no va a pedir nada. Entonces, si los compañeros lo que no quieren en definitiva es ir al paro y maquillan esa decisión con un reclamo que efectivamente les van a dar para que se vea así satisfecho y finalmente no vayan al paro, nos están engañando a todos. Yo no digo que nosotros tengamos la verdad absoluta. Lo que a mí me gustaría que esos compañeros digan que no quieren ir al paro y que digan por qué y que se lo digan a la sociedad y que se lo digan a sus trabajadores y que lo discutamos. Pero no nos vengan a inventar que lo que necesita el trabajador es un bono de fin de año, porque sabemos que el trabajador necesita otras cosas. En principio, estabilidad laboral. Esto quería mencionar porque me parece que en este momento sensible del campo nacional y popular, porque efectivamente perdimos y efectivamente fuimos derrotados, y eso a todos nos genera crisis, dolores, peleas. Creo que lo importante, y vuelve a ser este momento lo más importante, dos cosas. Una, no dejar de ocupar la calle. Y la segunda, hacerlo con mucha discusión política entre los compañeros. Y con mucha paciencia. Y saber que el enemigo está enfrente, no al costado, como decía el general. Finalmente, a nosotros nos toca ser trabajadores judiciales. Y decidimos organizarnos en este poder del Estado, en este tercer poder, y lo hago acá en presencia del compañero Enrique, le puedo decir compañera. En otro ámbito le diría doctor, pero acá le digo compañero. Nos toca
y nos tocó organizarnos como trabajadores en este poder del Estado, como les decía, que se llama Poder Judicial, que de los 3 poderes del Estado es aquel que no sufrió un cambio en sus estructuras internas desde que comenzó la democracia a la fecha. Hubo un intento de democratizar este poder del Estado oscuro, que fue en el año 2013, con las leyes de la democratización de la justicia. No llegamos, nos quedamos cortísimos, nos quedamos a mitad de camino. Y hoy nos damos cuenta que antes, como lugar donde se terminan legitimando todos los actos del Estado, nos frenaban políticas públicas. ¿Se acuerdan? El Poder Judicial frenando 4 años la ley de medios de comunicación. Nos frenaban políticas públicas y tantísimas otras. Esa es como la más crítica, digamos, y la que nos hizo empezar a reflexionar acerca de este poder del Estado. Hoy persigue a la dirigencia opositora. Hoy nos persigue a nosotros. Persigue a la militancia. La persiguen a Cristina y a toda su familia. Este poder del Estado está haciendo esto acá en Argentina y en un montón de lugares de América Latina. Porque no son caprichos, sino se hace solo. Forma parte, lo que decía Walter, de este engranaje, medios de comunicación, poder judicial y corporaciones económicas y financieras. La nueva forma, el nuevo modus operandi para derribar gobiernos populares. A nosotros lamentablemente nos toca estar adentro de este poder judicial. Siempre digo, si vieron la película Matrix, que somos como un error de la Matrix adentro del Poder Judicial. Y con esto les quería contar una anécdota que el día 13 de abril, cuando fue en Comodoro Pi, que Comodoro Pi es el edificio que queda cerca de Retiro, allá en Capital, donde están todos los jueces federales. Los jueces federales, que son como un poder aparte de esta sociedad, a los cuales seguramente ninguno de los que estamos acá le conocemos la cara, y tampoco el nombre. El nido donde anidan, hay que desratizar, dice la compañera. Yo haría otras cosas, pero no las puedo decir. Ese día, que por primera vez a mí lo que me pareció importante de ese acto que se hizo en la calle, ese 13 de abril, fue que ese edificio fue conocido por la sociedad. Digamos, el Poder Judicial se transparentó un poquito o quedó un poquito en evidencia con ese acto popular en la calle. Ese día nosotros queríamos, como sindicato, manifestarnos, como diciendo, somos judiciales, pero no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el Poder Judicial, o este sector del Poder Judicial. Y entonces, 2 compañeros delegados de nuestro gremio, era una travesura, sí, no lo voy a negar. Expresarse políticamente en Comodoro Pi era una travesura. Subieron a la terraza del edificio a colgar una bandera de nuestra agrupación, porque era dentro del sindicato tenemos una agrupación que se llama Quique de Pedro, que es en homenaje a un compañero detenido desaparecido que era judicial del fuero laboral. Y entonces subieron a la terraza a colgar esa bandera con la cara de Quique, con una frase de Néstor Kirchner que dice: no pasarán a la historia lo que especulen, sino los que más se la jueguen. Y con la cara de Néstor y Cristina y el logo de la Confederación General del Trabajo. Por colgar una bandera con todas esas ideas políticas contenidas en esa bandera, hoy tenemos a esos 2 compañeros procesados por la mismísima Cámara Federal, Penal Federal de Comodoro Pi. Fíjense de lo que se ocupó y de lo que se ocupa, con una celeridad increíble, ¿no? 5 meses pasaron. La justicia federal en nuestro país. Nada de perseguir narcotraficantes, nada de perseguir el crimen organizado, nada de perseguir la corrupción. De lo que se ocupan es de perseguir a la política. Y yo quiero decirles con mucho orgullo que esa bandera, que ahora la tienen retenida en el juzgado, la primera actitud que tuvieron nuestros compañeros
después de que salieron detenidos de la comisaría y unos días después el conjunto de los delegados de nuestro sindicato fue salir y hacer otra bandera con la cara de la agrupación, con la cara de Néstor, de Cristina, de Quique y de nuestro sindicato. Porque nos pueden sacar las banderas que quieran, pero con la tosudez de la responsabilidad que nos da liberar a la patria vamos a salir y vamos a volver a hacer 1000 banderas. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Vanessa, secretaria general de Judiciales. Les quiero recordar a todos los compañeros que el próximo jueves o el miércoles la audiencia. El miércoles en la calle Ramón Carrillo, ahí va a ser la audiencia a las 10:30 de la mañana. Vamos a estar todo lo que podamos con los compañeros de Cuero Flex. ¿Sí? Vamos todavía. Ustedes saben que nosotros aquí en San Martín tenemos uno de los dirigentes de la Cámpora que siempre con orgullo marca su bandera sindical a través del Sindicato de Gráficos Bonaerenses. Estoy hablando del compañero Ulises Lobos, que cada vez que puede reivindica los derechos, siempre está frente a esos derechos. Ulises Lobo, que siempre nos habla del compañero que voy a presentar a continuación, un compañero que es secretario general de ese sindicato gráfico bonaerense, ese sindicato que heredara de don Raimundo Ongaro, y en el recuerdo de don Raimundo Ongaro, del Pilio Torres, de Agustín Tosco, del Cordobazo, el sindicato gráfico bonaerense dice presente en la voz de Héctor Gringo Amichetti. Bueno, ustedes, buenas tardes y les agradezco que nos permitan expresarnos acá con los compañeros ante una asamblea. Ustedes se imaginarán que nosotros siempre participamos de asambleas, porque los sindicalistas estamos en asamblea permanentemente. Hay asambleas en donde hay diferencias, disidencias entre unos compañeros, otros se debaten distintos temas. Por el clima que yo veo en esta asamblea, estamos todos parados del mismo lado, y si presentáramos una moción para que se vaya el gobierno, creo que ganamos por unanimidad, eso no tengo ninguna duda. Pero bueno, como estamos todos del mismo lado, yo creo que esta reunión puede servir para que reflexionemos juntos. Es decir, si tuviéramos gente que estuviera, digamos, del lado del gobierno, entraríamos en un fuerte debate, y también sería interesante, porque tenemos argumentos para defender nuestra posición. Como estamos todos del mismo lado, creo que es una buena reunión para reflexionar juntos. Y reflexionar juntos para atrás y para adelante. Es decir, porque el momento es difícil, pero no es la primera vez que enfrentamos una situación como esta. Tenemos una historia de enfrentamiento que por un lado está el pueblo y por otro lado están las minorías del privilegio, las corporaciones, lo que nosotros llamamos la oligarquía, que a veces algunos han querido decirnos que ese término oligarquía es antiguo porque se refería a la oligarquía ganadera, pero oligarquía es el poder de unos pocos que controlan a todo un pueblo. Entonces, esta pelea del pueblo y la oligarquía es una pelea histórica en nuestra patria. Y hemos tenido victorias extraordinarias frente a la oligarquía. Por eso es importante reflexionar hacia atrás. Yo siempre digo que para ver por dónde tenemos que caminar, para dar la batalla y triunfar frente a lo que tenemos aquí, tenemos que mirar en nuestra propia historia. Porque dimos muchas batallas, resistimos mucho y no nos pudieron doblegar. A lo sumo nos golpearon y hicieron retroceder, pero nunca nos pudieron doblegar, y esto es así. Yo hago entre los compañeros del gremio siempre una comparación. Digo, por ejemplo, el proyecto que está hoy en el gobierno, obsesivamente, porque ni lo oculta el presidente, esto es vergonzoso, que un presidente que tendría que ser alguien que mire el país desde allá arriba y sea una estratega,
se pone a hablar y el problema más grande es el ausentismo laboral. Fíjense ustedes la chatura de ese presidente, pero es muy profundo eso, porque ellos necesitan en esta etapa, para consolidar el proyecto de la oligarquía, destruir lo que nosotros hemos conquistado con una gran movilización popular de masa que fue el 17 de octubre de 1945, donde la oligarquía, poniendo preso a Perón, quería frenar todo lo que en ese momento eran los derechos laborales. Yo a veces converso con compañeros de viejos del gremio y me dicen, eso fue grandioso, jamás hubiéramos pensado que podíamos tener un aguinaldo, jamás hubiéramos pensado de que íbamos a tener una vacación, nos íbamos a quedar con la familia en la casa y nos iban a pagar esas vacaciones, que podíamos tener una salida con la familia. Esas grandes conquistas, los convenios colectivos de trabajo, los sindicatos únicos por rama de producción y servicio, todo eso lo conquistó el pueblo con su movilización, con su lucha, con su organización. Eso no le vino de arriba. El movimiento peronista es un movimiento por esencia revolucionario, por más que algunos quieran entregar la bandera y convertirlo en liberal. Jamás va a ser el peronismo un movimiento liberal, un partido liberal, jamás. ¿Y qué pasó cuando la oligarquía interrumpió ese proceso histórico fenomenal? Porque dio vuelta a la historia. Si uno mira para atrás, del 45, dice, ellos dominaban el país, manejaban el fraude laboral, no votaban las mujeres. Es decir, era lo del 17 de octubre transformó la historia, dio un cambio fenomenal. Y en el 55, cuando derrocan a Perón, hicieron algo muy parecido. Yo diría casi igual a lo que quieren hacer ahora. Porque Perón en ese momento era el innombrable, el tirano prófugo, el corrupto. Le iniciaron causas judiciales, persiguieron a los peronistas. Eso es lo que hicieron, el espíritu revanchista que buscaba destruir la fuerza organizada de un movimiento. Y sin embargo ese movimiento le respondió con 18 años de resistencia, con mártires fusilados, perseguidos, pero Perón volvió al país por esa lucha del movimiento y de la juventud y del movimiento obrero fundamentalmente. Entonces digo, tenemos que tomar eso si repasamos la historia y si nos queremos cargar las pilas en este momento para ver de qué manera resistimos y cómo reconstruimos nuestra fuerza para que esto no pueda avanzar. Yo estoy convencido que lo vamos a hacer, porque fíjense ustedes que con el tiempo volvieron y perpetraron un genocidio. Es así, intervinieron las organizaciones sindicales, persiguieron a nuestros compañeros, pero no se conformaban con eso. Había que matar en masa, porque era la única manera de destruir la organización y que eso no volviera nunca más. Eso era. Por eso cada lucha nuestra está guiada por nuestros 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, porque son la bandera de esa organización popular que nos hace fuerte como movimiento. A pesar de que ellos quieran hacer corte en la historia y digan, bueno, eso ya fue, y que haya un presidente que diga, yo no sé, pues si hicieron 9.000, 30.000, les duele porque hicieron un genocidio, pero fíjense ustedes que volvimos con los sindicatos, volvimos con los dirigentes perseguidos, volvieron, y acá se habló de Raimundo Garo, volvió del exilio y los trabajadores gráficos lo volvieron a llevar al gremio. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo no lo pueden derrotar jamás, que la conciencia y la organización del pueblo es indestructible. Y eso es lo que nos tiene que dar fuerza, eso es lo que nos tiene que convencer de que en esta nueva etapa que estamos iniciando, lo que tenemos que reconstruir es esa organización. ¿Qué nos pasó en estos 12 años? Primero, nadie puede discutir que Néstor Kirchner, con un partido destruido, con un país destruido, con un partido también destruido por lo que era el peronismo en ese momento, con una desesperanza total del pueblo que no creía en la política. Parece que se han olvidado muchos de eso. Pero el país estaba así, había estallado, estaba destruido en 1000 pedazos, con la mayor desocupación de su historia, la mayor indigencia del pueblo, con una situación de pobreza fenomenal. Y sin embargo, volvió con las banderas de ese movimiento peronista, puso la prioridad en el pueblo, se plantó ante ese nuevo instrumento de dominación que es la deuda externa,
dijo, no le vamos a pagar si antes no reactivamos la economía del país. Y levantó el país y generó millones de puestos de trabajo. Y nos unimos a nuestra patria grande latinoamericana con otros procesos populares, con Chávez, con Lula, con Correa, con Evo. Y generamos y volvimos a recrear una enorme esperanza que nos permitía mirar hacia adelante, que en esa integración íbamos de nuevo volviendo a ese camino que habían interrumpido ellos con golpes y con dictadura. ¿Qué nos faltó? En principio yo cuando digo, y hay algunos que se inclinan mucho a hacer autocrítica, demasiado autocrítica, porque se autocritican en lo secundario y no en lo principal. El principal problema que tuvimos es que no nos alcanzó el tiempo para romper el poder de esa oligarquía, que no nos dejaba gobernar como nosotros queríamos. La compañera Cristina en el año 2011 ganó con el 54% de los votos. Sin embargo, al mes tuvo que poner el cepo cambiario porque esas corporaciones antidemocráticas querían la devaluación, porque le fugaban capitales, porque los que tenían las grandes producciones cerealeras las retenían para que no pueda redistribuir. Es decir, era una lucha con el voto del pueblo, pero en contra del poder de esas corporaciones que son antidemocráticas y que tienen el poder que nosotros tenemos que destruir en algún momento con la organización popular definitivamente. Si no, no vamos a poder consagrar nuestros derechos, nuestras conquistas, el bienestar del pueblo, que en definitiva ese es el objetivo de la política, el bienestar del pueblo.